batalla, he vencido a los gigantes. Hoy prosigo hacia la meta, con mi jefe por delante. Pero sé que falta mucho territorio por ganar, que me esperan más gigantes, que tendré que derribar. Pero yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré, que en la batalla venceré, y que mi sueño alcanzaré. Nadie va a pararme. Pero yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré, que en la batalla venceré, y que mi sueño alcanzaré. Nadie va a pararme. Yo sé que ganaré. A partir de ahora, recalculando. Buen día, Paco. Buen día, Jesús, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Usted? Bueno, hoy ¿a quién vamos a conocer? Hoy vamos a conocer la historia de vida de Alan Renwar. Ah, bueno, me gusta eso. ¿Sabe dónde vive? Sí, sí. Bueno. Allá vamos. Ahí está Alan Renwar. Buen día, señor. ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bien, Gracias a Dios, muy bien. muy bien. Vamos a conocer un poco Buenísimo. tu historia, tu vida. Genial. ¿Sos de acá de Rosario, Alan? No. Yo nací en una gran ciudad llamada Villa Constitución. ¿Gran ciudad se llama así? ¿Gran ciudad? ¿O la... Sí, le decimos así, Gran Ciudad Villa Constitución. Gran ciudad, Villa Es la gran Constitución. ciudad. Yo le digo así en particular. Claro. Y creo que para todos los villenses es una gran ciudad. Villense, digamos, la... Sí, villense. El gentilicio. El gentilicio. El gentilicio de mi ciudad. Queda... El pueblío, ¿no? Porque son de ciudad. No. Es ciudad. Ya hace años que es ciudad. Y 50.000 habitantes más o menos a 50 kilómetros al sur de Rosario. al sur de Rosario. Donde está el taco de la Bota de Santa Fe, Sí, sí. donde termina el taquito, hay Villa Constitución. Ahí está ya. Ahí nací yo. En el taco. En el taco de la Bota, sí. Alan, ¿y te criaste ahí? ¿Naciste ahí? Me Contame crié un poco ahí. de tu... Nací ahí vida. con mi hermano también, tengo un hermano. Mi infancia fue toda en Villa Constitución. Con mi familia, nací ahí junto con mi hermano más chico, Samuel. Son dos hermanos. Somos dos hermanos, sí. Nos criamos en un barrio llamado Barrio Jardín. No era el centro, sino más bien en la periferia. Donde terminaba mi barrio y ya empezaba el campo. Así que mi infancia fue como una chico normal, chico de pueblo, de campo, tranquila. Hacías deporte. Hacíamos deporte, yo como siempre fui alto, jugaba Al básquet. Jugaba al básquet. O al vóley. No, básquet. Me gustaba el básquet. En un lindo club. No nos iba tan bien como esperábamos, pero era divertido. Sí, jugábamos a la pelota con los chicos del barrio, salíamos al campo, comíamos mandarina arriba del árbol, era una infancia... ¿La saca pajarito con gomera? No, ¿No? Yo no tenía gomera por una cuestión de familia, porque no ¿sí? me dejaban tener... ¿No? Nada. Ni tampoco tener pajarito en mi casa. Era algo que yo, viste, todos mis amigos tenían pajarito y yo no. Porque mi mamá tenía un dicho que decía, si Dios hubiese creado, Dios creó a los pájaros, y si hubiese querido lo hubiese quedado en una jaula. Claro. Y los creó libre, entonces ¿por qué vos lo vas a tener Enjaulado. enjaulado? Así que no me dejó tener ningún tipo de pájaro ni animal encerrado. Una cuestión de herencia. Es una cuestión, sí, de herencia. Generacional. Y hablando de generacional, vos naciste en un hogar, Un lugar cristiano. Bases cristianas. Base cristiana. Por eso te decía que mi mamá tenía, me decía esto, pero Dios creó todo y no creó pájaros encerrados. ¿Por qué lo vas a tener ahora? Así que la fe cristiana, la fe en Jesús fue en mi casa desde la cuna un estandarte. Claro, era moneda corriente. Moneda corriente, cantar alabanza, leer la palabra, historias. Iba a la casa de mi abuela y también mi abuela me contaba historias de la Biblia. Era fin de semana, era ir a la iglesia.
ya no nos preparábamos. El culto ya empezaba en casa, porque a la tarde no se prendía el televisor, por ejemplo. O sea, papá apaga el televisor, a la tarde no se prende. ¿Por qué? Porque ya hay que prepararse para el culto de la noche. Prepararse, mirá vos. Claro, entonces para que uno no vaya pensando en el culto, el último partido, el gol, no. Ya a la tarde se apagaba el televisor y se preparaba para el culto. Sí, sí. O sea que vos ya venís con esa base, no solamente de tus padres, me nombrás tus abuelos. Mis abuelos también nacieron en un hogar donde se creía en Jesucristo, donde se cree en Jesucristo, mis abuelos, mis bisabuelos también. Mi bisabuela, por parte de mi abuelo, la mamá de mi abuelo, ella nació en África, en una ciudad que hoy es Ghana, en un país que hoy es Ghana. Nació producto de un viaje misionero. Mis tatarabuelos eran misioneros en ese lugar, así que bueno, fruto del matrimonio nació mi bisabuela ahí, que después volvió a Europa a criarse ahí por cuestiones sanitarias, porque era difícil para un niño vivir en esa época, en ese lugar. No había vacunas, había muchas enfermedades que los niños contraían en ese lugar. Entonces, por una cuestión de salud, se volvían y los criaba una tía. Mi bisabuela lo crió una tía, una parienta, hasta que fue grande. Siempre en el evangelio, o sea que tenés siempre. Como dice el pastor José María Silvestre, tenés un guiso espiritual. Un guiso espiritual, sí. Bien caldudo, bien espeso. Bien. Y no solo eso, sino que el padre de mis tatarabuelos eran misioneros también en un país asiático. Así que viene toda la cadena y ahí caigo yo. Y ahí nace Alan Reward. ¿Hoy cuántos años tenés, Alan? Hoy tengo 24. ¿Y cómo transcurre, digamos, tu adolescencia, tu juventud? ¿Cómo continúas? ¿Seguís en la gran ciudad? ¿O...? Bueno, estuve en la gran ciudad de Villa Constitución hasta hace un año. Yo, mi adolescencia la pasé allá, jugaba, como te contaba, jugaba en un club de básquet, empecé la secundaria y en un momento dije, quiero tener amigos cristianos, más amigos cristianos. ¿Más amigos cristianos? Sí, quiero relacionarme más con... ¿Por qué? ¿Tus relaciones hasta ese momento? Sí, si bien yo fui a una escuela cristiana en la infancia, la adolescencia ya una escuela secular, ya iba al club, ya empezaba a relacionarse con otra gente, pero yo necesitaba estar con hermanos, personas que tenían misma fe. Y es por eso que decido el mes de febrero del 2005 cambiarme a la escuela de la IEM, a la escuela de nuestra iglesia, al complejo educativo cristiano IEM. Así que ahí empecé lo que era en ese entonces primer año del polimodal. ¿Vos te venías desde la gran desde Villa Constitución hasta la gran ciudad de Rosario? ¿Todos los días? Todos los días. El cole tardaba 1 hora 40. Venía por la ruta 21, la vieja ruta 21. Yo me levantaba más o menos 5:30 de la mañana. Y eso de las 6 tomaba el colectivo y llegaba acá a 8 menos cuarto más o menos. Y después el mismo viaje para volver. Un sacrificio. Un sacrificio para adquirir más, para conocer más. Claro, más amigos, gente de fe, para estar con gente de fe. Porque sabía que era lo mejor para mí, estar con gente que tenga la misma fe. Era lo mejor para vos. Era lo mejor para mí, sí. Si bien vos nacés en un hogar cristiano, donde el evangelio, la palabra de Dios es normal, Dios te bendiga, una palabra, una alabanza, cuando vos tenés tu encuentro con el Señor, cuando te das cuenta que necesitas de Dios. Y ya cuando, al estar eso tan impreso en uno desde... Como que no tenés problemas, no necesitas claro, nada. Como que no necesita nada, ¿no? Pero yo cuando era un niño ya tomé la decisión de aceptar a Cristo, porque mis padres me enseñaron en qué condición habíamos nacido, condición de pecador, en un estado de pecado, y que necesitaba a Cristo. Entonces yo lo creí y acepté a Cristo. Claro, no hace falta cometer algún delito, claro o no. Tener algún vicio o alguna enfermedad, ser sano de alguna enfermedad, sino que ya
desde el nacimiento. Ya uno nace en un estado de alejado de Dios. Es como que, ¿por qué somos argentinos? Porque nacimos en Argentina. Claro. O sea, somos pecadores porque nacimos en este mundo. Nacimos apartados del Señor. Y eso uno tenía conocimiento desde niño porque era lo que en casa se hablaba. Claro. Así que uno aceptó Era a esa Cristo. la gran necesidad. Era la gran necesidad. Salir sí. de ese estado. Claro, salir de ese estado De pecado. alejado de Dios, de pecado, para empezar a formar una relación con Dios. Y eso ocurre a qué edad, ¿te acordás? Y más o menos 6 años. A los 6 años. Sí, sí. Un burrumín. Sí, es más, me acuerdo que mi mamá, preocupada en esto, en que yo tenga este conocimiento, llega un momento que yo digo, pero ¿cuántas veces voy a aceptar a Cristo? Claro. Porque ella continuamente me decía, aceptate a Cristo, vení, vamos a orar. Aceptate a Cristo, vení, vamos a orar. Entonces, claro, yo de niño, viste, poco conocimiento, poca madurez, decía, pero ¿cuántas veces lo voy a aceptar Claro. a Jesús? Pero cómo mis padres se preocupaban para que eso, Para que vos, claro, exactamente, para que eso sea una sabía realidad. Claro que sí. Lo que te convenía era Claro que sí. tener ese encuentro. Ujú. Y lo tuviste. Y lo tuve, sí, y lo tuve. Y transcurrió mi infancia. Yo siempre fui un chico tranquilo, más bien tímido, más bien introvertido, pacífico. Yo no me agarraba. Tipo no me agarraba. manso. Sí, manso, tipo manso, buenito. Durante toda mi infancia, adolescencia. Pero en mi adolescencia yo tomé un compromiso más fuerte con el Señor. ¿Así? Claro que sí, porque ya la base estaba, el recibir a Cristo. Tenía una era vara, como- ya tenía una medida de fe. Claro, como que el ABC estaba. Claro. El orar, el leer la Biblia, el congregarse. Pero uno tiene que ir más allá de eso. Claro. Entonces ahí en mi adolescencia yo me empiezo a comprometer más con el Señor. A decirle, Señor, yo quiero tener una relación más fluida con vos, quiero tener un encuentro personal contigo, quiero tener experiencias contigo. Así que el Señor se fue mostrando a mi vida, el Señor fue guiando mi camino hasta el día de hoy, que bueno, Hasta el día de hoy. hoy estoy casado. Hoy estás casado. Hoy estoy casado. Hace un año y un par de semanitas Un año y un par me de casé semanas. con Sofía. Con Sofía. Con Sofía. Cuando decimos Sofía, decimos Sofía de Renguar. Claro que sí. Sofía Silvestri de Renguar, columnista y periodista de lo que el día nos dejó. Felizmente casado. Muy felizmente casado. ¿Tenés sueños para cumplir? Muchos sueños y proyectos. Y en todo esos proyectos los tenemos en común con mi esposa también. Ah, sí. Claro que sí. Es- Y si bien trabajamos, estuve estudiando también, carrera universitaria, así que también ese es un proyecto que lo quiero llevar a cabo, ¿Qué estás terminar. estudiando? Estoy estudiando ingeniería química. Así que bueno, me gustó la carrera que elegí y estamos estudiándola, remándola. Incursionando en el. Sí, en el Escúchame, mundo de Ana, la química. Y me decís felizmente casado, con sueños, con proyectos. ¿Qué imaginás de acá en adelante? O sea, ¿qué proyectás de acá en adelante? Como hijo de Dios, como siervo de Dios. Al tener uno ese guiso espiritual que cae de uno simplemente por promesa de Dios. O sea, yo soy la promesa cumplida de que la familia va a ser salva de mis tatarabuelos, de mis abuelos. O sea, yo estoy acá porque ellos creyeron, Claro. porque ellos tomaron la decisión de servir a Cristo. Entonces yo quiero hacer lo mismo que hicieron ellos. Yo quiero servir al Señor. Proyectar Servir al Señor. que Dios sea proyectado de Ujú. aquí en adelante, que Claro siga, sí. digamos. Que siga, claro que sí. Y ese es mi gran año, servir al Señor. Si bien en esa época era... Que si bien que lo estás haciendo, digamos, Claro que sí. estás siendo Ujú. maestro del bien, llevando la palabra, por los grupos de crecimiento, por las casas. Y volviendo un poquito o quedándonos ahí en el tema del Señor, este bloque se llama GPS Recalculando. Simplemente le pusimos ese nombre porque andamos por Rosario. Estamos por Avenida Avellaneda, te digo, Alan. Ah, mirá que lindo. Avellaneda para el lado del norte, estamos yendo para la cancha de Rosario Central. No sé
que simpatizante de un club. Del gran club de River Plate. River Plate. Bueno, no. Club Atlético River Plate. Está bien, bueno. Hay Vos cosas sabés y cosas. que en mi ciudad yo conocí a 2 personas solamente en toda mi infancia y adolescencia que eran de Newell's Central. Uno era Central y otro de Newell's. Y el resto era Todo River o Boca. por River o Boca, River es o así. Boca. Es así. Niveles estaba. Y Vélez, bueno. Campeones del mundo, Vélez. Pero bueno, estamos conociendo a Alan solo. Alan Isaac Alan Isaac Reinwald. Reinwald, sí. Alemán. Sí, el Tano no le podemos decir. Alan, como te decía, GPS recalculando, tiene que ver con la ruta y con el GPS es una guía. Es una guía que si vos estás perdido, si vos no conoces Rosario o no conoces alguna ciudad, te va llevando. Se puede decir, o podés decirlo vos hoy, que tu guía, que tu GPS es Jesucristo. Claro que sí. Que lo fue. Que lo fue desde la niñez, que lo fue en mi adolescencia, en mi juventud y lo va a seguir siendo. Porque a veces yo por ahí en mi adolescencia tuve ese conflicto de decir yo no le hice mal a nadie. Yo sé que muchos tienen el mismo pensamiento, pero si yo soy bueno, no le hice. Pensabas que era una persona buena, que no tomaba, que nunca no tomé, hacía grandes cosas malas. Nunca me metí en problemas, nunca fumé, alcoholicé, robé, o sea, tuve una buena vida que me inculcaron mis padres desde un principio. Entonces uno tiene ese conflicto de decir, cuando te preguntan cuál es tu testimonio. Claro, si yo siempre viví una vida cristiana, Claro. si siempre nací en una iglesia, fue a la iglesia desde chico, ¿no? Por ahí hay muchas personas muy marcadas con esto del testimonio. Claro, estaba en un pozo y el Señor lo sacó, ese es mi testimonio. Entonces tuve ese conflicto de decir, bueno, ¿cuál es mi testimonio? Y mi testimonio es que el Señor me libró de muchas cosas. Por ejemplo. Y me libró de todo eso. El Señor me libró, no me dejó de no incurrir en esas cosas. Creo que ese es mi testimonio, que el Señor me libró de no incurrir en esas cosas. Mi testimonio es que Cristo murió por mí, ese es mi testimonio. Que no solo uno tiene que salir de un gran pecado, como decíamos, uno como yo nací en una vida cristiana, pero uno necesita a Cristo. Y uno tiene que entenderlo en el estado que nació, estado pecador, y yo lo acepté. Y mi vida cambió. Porque si bien siempre tuve un comportamiento bien, el Señor puso en mí esas cosas de Él. Ya no era más introvertido, ya no era más tímido, ya no era más solitario, sino ya que tenía el gozo, el amor del Señor. No nos dio espíritu de cobardía, sino de poder el Señor. Así que ese poder está en mí, porque un día decidí aceptarlo. Qué bueno lo que decís, Alan, de muchas veces no necesitamos o estar en ese pozo, en esa depresión, o ser libre de alguna enfermedad. La verdad que es un muy lindo testimonio lo que estás diciendo, lo que nos estás contando, pero quizás hay muchos niños, jóvenes, adolescentes que tienen una vida parecida a la tuya. ¿Qué le dirías a un joven, a un niño, a un adolescente que nació o que está pasando, que vive, digamos, esa vida cristiana desde la cuna? Y yo le diría que aquel niño, aquel joven que nació en un hogar cristiano, que necesita a Cristo, que por más que uno haya nacido en la fe, que lo hayan instruido en el camino del Señor, eso no nos hace salvos, porque la salvación es algo personal. Es una decisión personal. Yo le diría a ese joven que acepte a Cristo, que por más que uno nazca en un lugar, en una contención, en una burbuja, digamos, que no conoce otra cosa fea, mala, que no sea del Evangelio, uno puede ser que esté apartado, porque en el corazón es el tema. Alejado en su corazón. Y nacemos, como te decía, alejados. Y uno tiene que
acercarse a Dios. Así que hace comunidad que acepte a Cristo por la fe en su corazón. Y que su vida va a cambiar. Que por más que parezca que todo está bien, no. Hay cosas mejores. Hay cosas mejores por alcanzar. Y las alcanzan aquellos que toman esa promesa, aquellos que aceptan a Cristo en su corazón. Y el Señor tiene muchas cosas para ellos. Así que le diría a esos jóvenes que se vuelvan a Cristo. Se vuelvan a Cristo. Se vuelvan a Cristo. Que por más que hemos nacido, como decía, en el hogar cristiano, nacimos alejados. Que se vuelvan a Cristo. GPS recalculando. GPS tiene que ver con recalcular y volver. Si estás pasando, si estás viviendo una vida, si te sentís identificado con la vida de Alan, es bueno que sepas que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos un cambio de vida. Y ese cambio, el único que lo puede producir es Jesucristo. Cristo puede cambiar tu vida. Alan, la verdad que fue un placer. El placer fue mío. Gracias por este tiempo. Y nos estamos viendo en cualquier momento. En todo momento. Alan Isaac Ringwald. La verdad, un testimonio impresionante. Que lo pudiste ver en lo que el día nos dejó. GPS recalculando. Nos vemos en otro encuentro. Paco, vamos.